¿ok? Me tomo un matecito y cambiamos de esto a el tema que nos compete hoy, gente. Capítulo 2. Presentamos el segundo 16. Estaremos charlando, gente, en este momento bajo este tema, bajo este título que a medida que pasan los minutos irán entendiendo el porqué del título y el fin de este título, el sentido más que nada de este título. Hoy les presento el segundo 16. Gente, antes de comentarles y explicarles el porqué, el para qué, el significado de esto, les quiero explicar por qué lo elegí. En primer lugar, la historia relacionada a el segundo 16, aunque no lo crean y parezca algo tan simple como el segundo 16, tiene mucho sentido cuando escucho la historia. Es una breve, muy breve historia, una anecdotita muy cortita que me cambió mucho la mente a mí, me cambió mucho la mirada de las cosas. Siempre digo que cada tanto me cruzo, me encuentro con historias, con personas, con videos, con canciones que suelen cambiar un poco el rumbo de mi vida, y siento que es quizás por la edad en la que estoy en una edad de mucho proceso, de mucho cambio, de muchos avances, de muchas transformaciones, creo yo, porque no tengo ni 14 años, ni tampoco tengo 43. Con todo respeto a los de 14 y los 43, pero se entiende lo que voy. Estoy como en esa mitad de... Salgo de la adolescencia, juventud y entro a la adultez. Estoy como en esa transformación de que todo ayuda a mi vida, todo hace que mi vida cambie, que mi vida transforme. Y lo que hizo esta historia, que la escuché en un podcast que de Davi, que me olvidé el apellido, con Seba Liendo, en el podcast Sobrenatural, escuché esta breve historia, por eso los créditos van a Seba Liendo que contó la historia. Esta historia, esto que voy a contarles hoy, marcó, gente, en mi vida completamente. Realmente marcó mi vida completamente y transformó, ¿cómo les puedo explicar? Transformó mis pensamientos, transformó mi forma de vivir, mi forma de ver las cosas relacionado a esta área, que ahora les voy a explicar el concepto y vamos a ir entendiendo juntos el concepto de el segundo 16. Esto marcó mi vida y me impactó solamente con escucharlo y entenderlo, porque a veces no solo es escuchar, sino entender lo que estamos escuchando y gestionar eso que escuchamos. Así que ahora todos juntos vamos, gente, en este momento a entender el concepto del segundo 16. El concepto del segundo 16 es cuando querés conquistar algo. Puede que no tenga sentido al principio, no les voy a negar. Puede que no tenga sentido al principio lo que les estoy comentando y que no le encuentren mucho la vuelta, porque el título no se relaciona tanto con la historia hasta que la escuchás. O sea, no te puedo hablar de un tema específico si no escuchás la historia del segundo 16. Entendamos juntos esto, gente. El concepto el segundo 16. Una forma de ver las cosas en base a una historia, que yo sé que ustedes dicen, che, pero contame la historia, loco, contame la historia de una. Créanme que primero tratemos de entender con qué se relaciona el segundo 16, viéndolo desde lejos nosotros, y luego avanzaremos a la historia. El segundo 16 es cuando querés conquistar algo y al obtenerlo volvés a tener hambre de una nueva conquista. ¿Se entiende? Es cuando vos conquistás algo, lográs un objetivo, lográs ganar algo, lográs recibirte, lográs formarte en algo, lográs estar con esa persona, lográs hacer un gol, lográs algo que para vos era importante, que estuviste trabajando mucho tiempo. Y si pensamos un toquecito, se relaciona con el día cero y se relaciona con lo que expresamos. ¿Por qué? El día cero es lo que te preparás para hacer algo, que lo contamos en el primer stream. Lo que expresamos es lo que vos haces en el día 1 después de la preparación del día 0. Y el segundo 16 es el porqué del día 1 y el día 0. El segundo 16, gente, explica el motivo de tu preparación y explica el logro que conseguiste en el día 1 o el fracaso, que en realidad no creo mucho la palabra fracaso, pero en lo que tiene que ver con el día 1. De eso se trata el segundo 16. Conquistar algo, lograr algo y al lograr ese algo volver a tener hambre por otra cosa. No sé cómo lo ven ustedes, si lo ven de manera positiva, de manera negativa, si les parece algo que puede ser común, si les sirve, si no les sirve, si lo aplicaron, si lo aplican o si en algún momento les pasa de conquistar algo, lograr algo, obtener algo y que aún así al segundo 16 vuelvan a tener hambre de nuevo por otro objetivo, por otro logro, por otro trofeo, por otra carrera, por otro trabajo. Que lamentablemente está muy vinculado a la plata, muy vinculado a lo superficial. Porque si interiormente algo que no es superficial está completamente vacío o tiene un espacio que no es ocupado, cualquier conquista que tengas no te va a llenar en ningún momento. O sea, cualquier logro que llegues a conquistar a nivel superficial, a nivel algo que vemos, que sentimos, que tocamos, por así decirlo, cualquier logro que concretemos no va a tener sentido si nos vuelve a dar hambre ese logro. ¿Me explico? Y como siempre aclaro cada concepto que yo trato de tratar de llevar acá. En cuanto al segundo 16, lo que les decía era, si esos 15 segundos de conquista te dan hambre de nuevo al segundo 16, es porque hay algo que en realidad no está lleno todavía. Hay algo que todavía está vacío y que hace que vos
ante cada conquista busques conquistar otra cosa. ¿Qué quiere decir eso? No me conformo con 1000, quiero 3000. No me conformo con 3000, quiero 5000. Y esta ¿cómo se dice? ¿Conformación, creo? ¿Conformidad? Creo que conformidad. No voy a pensar esa palabra. Estar conforme en algo puede ser negativo como positivo. Una cosa es vincular una persona que se conforma con la vagancia y con no quiero hacer nada, hago hasta acá y ya está de lo que me alcanza. Otra cosa es ya teniendo no agradecer por eso y querer más y nunca saciarte de ese algo que buscas o de esa conquista. Ahora sí, gente. Les cuento la historia del segundo 16. Hace un par de años, un chico se preparó toda su vida para sacarse el mejor promedio de la historia de Oxford. Oxford es una universidad. Él se mentalizó y estudió toda su vida para que en su último examen pueda lograr tener el mejor promedio de la historia de Oxford. Toda su vida se prepara para algo. ¿Qué significa eso? Volvemos al día cero. Una persona, un joven, mentalizándose, preparándose en el día cero para conquistar algo el día 1. Listo, conquista en el día 1 de esta forma. Llega a su último examen antes de recibirse y de lograr eso que buscó, que era el mejor promedio de la historia de Oxford. Llega ese momento, llega a su último examen antes de recibirse y de recibir el mejor promedio de la historia, y el profesor le da el examen y le dice: tomá, te sacaste tal nota. Y le dice: mirá, no solamente aprobaste con esta nota, sino que te sacaste el mejor promedio de la historia de Oxford. ¿Qué pasa ahí? Todo se vincula ahora. Ese chico que se preparó, que se mentalizó para sacar el mejor promedio de la historia, termina conquistando el mejor promedio de la historia. Conquista el mejor promedio de la historia y dice que fueron los mejores 15 segundos de su vida. Dice que disfrutó, que estaba muy contento, estaba muy alegre, gente. Los primeros 15 segundos de alegría eran los mejores de su vida. Era el momento más importante de su vida, pero una vez que disfruta de ese logro, de esos 15 segundos, declara que nadie lo preparó para el segundo 16. Nadie lo preparó al chico que estudió toda su vida y que se mentalizó para lograr ese objetivo. Nadie lo preparó para lo que venía después del segundo 15. Los primeros 15 segundos fueron de alegría, fueron de gozo, fueron de bien, lo logré, vamos, bien. Pero nadie lo preparó para el segundo 16. Nadie lo formó para que el segundo 16 fuese también importante. Ese chico es lo que muchas veces somos nosotros. Ese chico es lo que realmente muchas veces somos nosotros y lo que muchas veces vivimos nosotros toda una vida, todos los días, en cada logro, en cada conquista, es prepararnos mucho tiempo en el día 0 para lograrlo en el día 1. Pero ¿quién nos dice? ¿Quién nos explica? ¿Quién nos prepara para lo que hay después del día 1? Porque en el día 0, como dijimos al principio, estamos solos nosotros con nuestras lágrimas, con nuestro esfuerzo, con nuestras ganas, con nuestro trabajo, con nuestra inversión, con nuestra intimidad. Estamos solos nosotros en el día 0 preparándonos para que el día 1 dé resultados. Una vez que el día 1 se ejecuta y da resultado, se supone que nos alegramos, se supone que festejamos, se supone que estamos contentos. La rompimos, que logramos ese objetivo que tanto teníamos, que tanto nos enfocamos, que tanto nos preparamos en el día 0 y que tanto nos costó llegar. Pero ¿quién nos prepara? ¿Quién nos avisa? ¿Quién nos cuenta de lo que va después? Lo que va después es justamente el segundo 16. Cuando tenés una alegría, cuando tenés algo que lográs, cuando cumplís un objetivo en tu vida, cuando conquistás algo que siempre soñaste, cuando te dan ese trabajo, te recibís esa carrera, te compras ese auto, te mudás a esa casa, te compras esa casa, lográs ese casamiento, cuando conquistás algo importante en tu vida. ¿Quién te prepara para lo que después? Porque ya la alegría máxima está en esos 15 segundos. Son 15 segundos de sí, lo logré, bien. Soy una genia, soy un genio, la rompí, bien. Pero después de eso, como le pasó a este chico, tenía tanta hambre por lograr eso, ese mejor promedio de la historia de Oxford, que cuando pasaron los 15 segundos de alegría, no supo qué hacer, porque dice que le volvió a dar hambre de nuevo. Eso verdaderamente lo duro del ser humano. Pelear tanto por algo y que eso aún así, siendo tan superficial o no, que en tu interior no alcance. ¿Por qué digo que esto a mí me impactó y chocó con mi vida? Porque me di cuenta de que mucho tiempo viví así. Me di cuenta de que personalmente mucho tiempo viví así. Mucho tiempo. Y yo hago mucho énfasis en lo de las redes sociales. Incluso me perjudica a mí porque se supone que yo tengo que vender las redes sociales. Se supone que yo tengo que venderles. Miren TikTok, miren Instagram, miren redes sociales para que también me vean a mí porque yo subo contenido ahí. Pero siempre hago énfasis en un poco negativo hablando de eso. Porque lo que te genera las redes sociales es lo que nos genera muchas veces las situaciones de la vida en sí. Esa búsqueda de estímulos constante, esa búsqueda de lograr cosas, de escuchar, de sentir. Vos entras a ver redes sociales y tenés la emoción de algo político. Pasás de la emoción política a la emoción de alegría por un gol de un equipo que te gusta. De eso pasás a un video emocional y llorás. De ese video emocional te reís. De esa risa aprendés a cocinar algo. De esa cocina, entonces nunca estamos completamente satisfechos de lo que estamos viendo, consumiendo, escuchando. Y no solamente lo llevo
llevo al ámbito de redes sociales. En realidad, el ámbito de redes sociales es mi ejemplo para la vida misma. Es el ejemplo de lo que nos pasa como seres humanos en la vida cotidiana que no tiene que ver con redes sociales. Les voy a contar cómo lo viví yo, realmente por qué me impactó tanto. ¿Por qué llegó tanto a mí eso de decir, che, ¿qué onda? Y acá esto realmente está afectando. Esto realmente está siendo importante en mi vida. Esto impactó y algo tiene que cambiar después de esto. Es como cuando lees un libro o ves una buena película y decís, che, esto me impactó. Algo tiene que cambiar en mi vida. Algo tiene que haber diferente en mi vida para que no sea esto siempre así. Por algo esto me llega tanto. Y yo lo vi de esta manera, gente.